7:40 p.m. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de nuestro Twitter en @hora20, y saludo a nuestros panelistas. Hoy está con nosotros el columnista y escritor Mauricio Vargas. Mauricio, muy buenas noches. Diana, buenas noches y buenas noches a todos los compañeros de la mesa. Está también con nosotros la excandidata presidencial y exministra Noemí Sanín. Noemí, muy buenas noches. Buenas noches, Diana, y todos los oyentes y a mis compañeros. Muy buenas noches. Nos acompaña el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila. Ariel, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y mil gracias por la invitación, muy amables. Y el representante de la Cámara y ahora hombre de la Fundación Buen Gobierno, porque entiendo que usted quedó a cargo de Bogotá y Cundinamarca para todos los efectos, que no sabe uno cómo llamarle a eso, eventual reelección o... No, ya lo leí en boca de usted. Acercar al proyecto de Santos a las regiones. Sí, arrancamos con ese tema. No. Bueno, entonces buenas noches, Diana. Buenas noches, un placer Alfonso, estar aquí y un placer compartir con los oyentes y con los compañeros del panel. Sí, pero antes, no, es que me quedan unas preguntas. No, démosle de una vez. Cuéntenme unas cositas. ¿No se ha cambiado usted del Partido Verde? No, sí, no, se cambiaron los otros. Recuerda, la teoría que tengo es que ellos se reunieron en un congreso y se unieron con Petro, con Navarro y crearon la Alianza Verde Progresista, a la que yo no asisto, a la que yo no acepto, declaración ideológica que no comparto y no voy a ser en el Congreso el vocero de Petro y Navarro. Okay. ¿Y sus coqueteos con Cambio Radical y Germán Vargas Lleras existen o no? No, para nada. Yo no... Es decir, mi declaración es de pertenencia al partido que me eligió, que es el original verde, ese de la ola verde, con los exalcaldes. En fin, yo me mantengo fiel a ese propósito que originalmente nos trazamos. Y no, yo tengo muy buenas relaciones con los presidentes de los partidos de la Unidad Nacional. Asisto a la mesa de la Unidad Nacional hace un año. Voy a reincorporarme además mañana, le quiero contar. Mañana me reincorporo a esa mesa a las 6:30 de la tarde. Vamos a reunirnos con el presidente, a hacer el análisis de lo que ha pasado el día de hoy y a contarle lo que se dialogue en esta mesa de hora 20. Entonces ahí está noticia. Mañana reunión de la Mesa de Unidad Nacional, 6:30 de la tarde, Palacio. Con el Partido Verde auténtico. Con el Partido Verde, original. No, con lo que queda del Partido Verde auténtico, perdonará Mauricio. Entre otras cosas se han ido del Partido Verde auténtico los del carrusel de la contratación, que han salido ya varios a bailar. Exactamente. Y está con nosotros también para una pregunta que nos parece muy importante, que nos ilustre antes de empezar este panel, Fernando Cepeda. Profesor Cepeda, muy buenas noches. Mil gracias, estoy a sus órdenes y muy complacido de compartir el panel con las personalidades que están allá. Profesor Cepeda, leyó usted pues obviamente las conclusiones de este acuerdo que se firma hoy, de este primer acuerdo dentro de todo ese proceso de paz en La Habana, 5 puntos fundamentales sobre los cuales se ha hecho énfasis en el día de hoy entre el gobierno colombiano y las FARC. Para los oyentes, entre eso que se aprobó hoy en La Habana, que está como prácticamente listo, y lo que hoy hay en términos del sistema electoral y la democracia colombiana, ¿dónde están las grandes diferencias? Pues mire, yo diría lo siguiente, es una gran cosa cualquier progreso que exista en las conversaciones de La Habana. En segundo lugar, ¿en qué consiste lo que dice el comunicado, creo que número 27, de gobierno y FARC sobre este tema? Yo diría que no hay más de 2 o 3 contribuciones significativas, importantes, pero que el tema de la participación política apenas está insinuado y se remite a foros y se remite a más conversaciones, etcétera. ¿Cuáles son esos 3 puntos? Yo le diría, el primero, el más sobresaliente, es el de las circunscripciones de paz especiales y transitorias para aquellas regiones donde ha habido realmente mucha violencia. Entonces se menciona el Meta, Arauca, Caquetá, Huila, el Cauca, etcétera. Bueno, ese es un tema que algunos presentaron hoy como lo más novedoso y que no tiene antecedentes. Yo quiero decirle que el artículo 12, transitorio, de la Constitución de 1991, contempló las circunscripciones de paz especiales. Dejemos eso ahí. Segundo,
se plantea un foro para mirar lo del estatuto de oposición, las garantías, etcétera, pero, es decir, ese solo hecho muestra que no se llegó a acuerdos que se puedan anunciar. Es posible que haya acuerdos que no han anunciado, pero entre lo que está en el comunicado no se ve, se anuncia un foro que puede ser muy importante y tal, para discutir esas y otras materias. Y otro punto que con esfuerzo encontré es el de la planeación participativa, que es un tema muy importante, es un tema, si usted quiere, de moda en América Latina, que son los presupuestos participativos, que se introdujeron en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, y la planeación participativa. No es que en Colombia el plan de desarrollo se haga sin participación, hay un Consejo Nacional de Planeación, hay 1000 mecanismos, pero digamos que se plantea concretamente y se dice que es muy importante que haya esa participación porque tiene que ver con el plan de desarrollo, que es una herramienta fundamental de lo que se denomina la construcción de la paz. De resto, me parece que hay enunciados que son significativos, que forman parte de cualquier discusión sobre el tema de participación, pero que no hay, aparte de lo que le he mencionado, acuerdos concretos, precisos, como lo de las circunscripciones de paz. Sí, y el estatuto de la oposición, me imagino también. Pero quiero preguntarle, ¿son posibles estos que usted llama enunciados en este momento bajo la legislación actual, o se requiere de una constituyente, o puede el referendo darle vida sin necesidad de constituyente a estos acuerdos? Bueno, yo le digo lo siguiente. En todo el texto, varias veces se hace referencia a cambios institucionales para poder adoptar las cosas que se sugieren, que se enuncian, pero que no se precisan, que tienen que ver con el estatuto de oposición, con garantías, con la vida municipal, es decir, ahí se plantea realmente que se requieren cambios institucionales. Usted plantea la pregunta muy legítima, entonces, ¿constituyente o referendo? Yo lo voy a responder en una forma que es la siguiente. Todos los periódicos, ayer, hoy, hace un mes, hace 2 meses, no hay sino una excepción, que es El País de Cali, en una editorial, hablan del referendo para la paz. El proyecto de ley que está en la sesión de conciliación, perdón por el ruido, pero es que estoy en la universidad, el proyecto de ley que reforma la ley estatutaria que estaba en conciliación. ¿Del marco jurídico? No, el proyecto de ley que permite que haya elecciones. No es el referendo. Y referendo al mismo tiempo, que es la reforma de la ley estatutaria sobre participación. No se puede hablar de un referendo para la paz. Son varios referendos. ¿Cuántos? La ley no dice, pero la ley sí habla en plural todo el tiempo. Cuando se presentó el proyecto de ley, el primer artículo estaba en singular y el segundo en plural. Ahora, desde el preámbulo, están siempre en plural. Va a haber varios, o habría varios referendos. Puede haber uno en marzo, si se llega a un acuerdo final. Puede haber uno en la primera vuelta, puede haber otro en la segunda vuelta. Entonces los referendos estarían arrastrando el proceso electoral. Pero son varios referendos. Yo no sé por qué la prensa insiste en hablar de un referéndum, de la ley del referendo sobre la paz. No, son varios. Y ahí entonces se responde su pregunta diciendo que algunos de esos cambios institucionales pueden dar lugar a un referendo. Por ejemplo, podría haber un referendo sobre participación política para tocar esas
modificaciones institucionales. Sobre ese tema ahondaremos posteriormente. Profesor Cepeda, gracias por estar con nosotros a esta hora en Hora 20. Día importante de todas maneras para el proceso de paz, pues finalmente el gobierno y la guerrilla divulgaron un documento que recoge los avances en el tema de participación política. Este es el cierre del ciclo 16 en La Habana y las dos partes coincidieron en puntos que confluyen en la apertura de nuevos espacios políticos, garantías para las nuevas manifestaciones y mecanismos para promover la participación política en varios órdenes. De materializarse estos acuerdos habría: 1. Circunscripción especial de paz con curules para zonas de conflicto. 2. Régimen electoral nuevo, obviamente. Estatuto para la oposición y aparición de nuevos movimientos políticos con arraigo en lo local donde hay influencia guerrillera. Para el vocero del gobierno, Humberto de la Calle, este es un acuerdo, es una carambola a tres bandas por sus efectos políticos, mientras que Iván Márquez, a nombre de las FARC, dijo que este acuerdo, abro comillas, nos coloca a los colombianos en la posibilidad de abrir las puertas de una verdadera democracia. Y tras ello, muchas reacciones políticas de la comunidad internacional y de la justicia, y una del fiscal Montealegre, que fue incluso más allá. Habló de la guerrilla para que empiece a pensar en elegirse en gobernaciones y alcaldías. Empiezo por preguntarles cómo califican este acuerdo. ¿Es para ustedes un acuerdo histórico? ¿No lo es? ¿Es para ustedes el acuerdo que el país esperaba? ¿Hay algo de lo político que se esté quedando por fuera? Empiezo por usted, Mauricio Vargas. Pues yo creo que hay algo que es histórico, y es que nunca en procesos de paz había alcanzado el gobierno y las FARC habían alcanzado no uno sino ya dos acuerdos: uno sobre el tema de tierras, uno sobre el tema de participación política y estatuto de la oposición. Me parece que eso es indiscutible, más allá de que estamos un poquito a ciegas porque son textos muy limitados, que no entran en el detalle, que hablan en términos bastante genéricos, pero pues tampoco es obligación de las partes revelar contenidos, porque creo que ha sido beneficioso que el proceso no sea enteramente público, sino que haya todo este ritmo de reserva que ha permitido estos avances en 2 de los 5 puntos. Pero así como me parece notable eso, y me parece que en esa medida podemos hablar de un acuerdo, o digamos de un hecho histórico, es un hecho histórico inacabado, que puede efectivamente, como lo ha dicho el presidente esta noche, pues hundirse del todo, porque solo habrá acuerdos cuando todo esté acordado. Solo todo estará acordado cuando todo está acordado. ¿Qué me parece a mí notable? ¿Cuál creo yo que es la noticia del día? Los colombianos en general estaban esperando que en este punto de la participación política se resolviera si los comandantes guerrilleros podían o no participar en política, elegir y ser elegidos, aspirar al Congreso, aspirar a alcaldías, aspirar a gobernaciones. Pero si ese es un tema de la justicia, ¿por qué tendría que resolverse en este? No, un momento. En el acuerdo, en los acuerdos, en el marco para la paz, hay temas de justicia que van a ser abordados. La noticia para mí está en un párrafo que tiene el acuerdo, que lo menciona Humberto de la Calle y lo menciona también el presidente. Dice el presidente: en cuanto a las medidas para facilitar el tránsito de las FARC a convertirse en un movimiento político legal, este tema se discutirá cuando se llegue al punto de la dejación de las armas y la reincorporación de sus integrantes a la vida civil. Un tema que inicialmente iba a ser parte, como era lógico, de participación política, porque estábamos hablando de participación política en este punto número 2, se traslada al que era inicialmente el tercer punto. Pero ojo, porque el presidente también anunció que el próximo punto que se empieza a discutir ahora es narcotráfico. De modo que me parece que este tema tan grueso y tan complicado se está dejando para el final. Y me parece válido que se deje para el final. Perdón, Mauricio, quiero hacer unas aquí. Los 5 puntos de la agenda son desarrollo rural primero, participación política 2, narcotráfico 3, no se ha cambiado el punto de la agenda, derecho de las víctimas 4 y fin mismo del conflicto 5. Correcto, por eso digo, se pasó este tema de dejación de este tema de participación de las FARC en política, de participación política punto 2 al punto final. No, se pasó al tercero. No, fue lo que dijo Humberto, claro. ¿Al narcotráfico se pasó? Sí, es que se va a tratar cuando se trate el punto 3 de la agenda. No, le leo al presidente, o el presidente está equivocado. Usted dirá: en cuanto a las medidas para facilitar el tránsito de las FARC a convertirse en un movimiento político legal, este tema se discutirá cuando se llegue al punto de la dejación de las armas y la reincorporación de sus integrantes a la vida civil y política. O sea, al final. Eso es lo que estoy diciendo. Es decir, y creo que además es una decisión sensata. Es el gran premio gordo
que si tienen un buen comportamiento las FARC, la sociedad podría, a través de la delegación del gobierno, ofrecerles a las FARC. Pero me parece importante que lo tengamos claro. El tema más grueso de todos se aplazó. En aras, además, de una urgencia que tenían tanto el gobierno como las FARC de sacar un acuerdo, porque todos eran conscientes de que el proceso de La Habana estaba perdiendo respaldo público y cada día en las encuestas crecía más el rechazo a lo que estaba ocurriendo en La Habana sin que la gente necesariamente supiera lo que estaba ocurriendo. Me parece válido, perfectamente válido, que guerrilla y gobierno digan, sacamos el segundo punto, hay unos temas que los aplazamos, ¿sí? Hay unos temas que los aplazamos y el tema más grueso de todos lo aplazamos y aquí hemos concluido esos dos primeros puntos y en esa medida hemos avanzado más que nunca. Todo eso es verdad. Me parece, eso sí, que nos corresponde a quienes hacemos los análisis decirle a la gente, ojo, el tema más grueso quedó para más adelante, quedó para el final, como lo ha dicho el presidente en su discurso. Sí, a mí quiero preguntarle si todos están de acuerdo con eso, porque lo que yo entiendo básicamente es que el reconocimiento de que toda participación electoral esté condicionada a que las FARC dejen las armas y se reincorporen a la vida civil, pues obviamente depende finalmente del tema de justicia transicional, de lo que se logre en ese tema. Ariela. Bueno, muy amable nuevamente por la invitación. A ver, el tema de dejación de armas es todo el proceso, digamos, es toda la negociación. Obviamente tiene que ir al final. Yo digo que ya en este punto considero que el proceso de paz ya es irreversible. Creo que el tema de participación política era el 40%, lo de justicia transicional es otro 40%, superado lo de tierras creo que se va avanzando, pero con respecto a lo de dejación de armas, primero se tiene que dar al final del proceso, cuando termine toda la negociación. Lo segundo es que efectivamente aquí algunos temas no quedaron totalmente acordados, como el estatuto de oposición, pero porque la única oposición no van a ser las FARC. Obviamente se tiene que convocar al polo, movimientos que es la izquierda democrática, y eso requiere una negociación. Creo que tanto las FARC se cubren como el gobierno se cubre. Se llegaron a avances importantes, creo. En ese momento las FARC hacen presencia en 242 municipios del país. De esos 242, en 111 tienen una incidencia importante. Y creo que el gobierno termina reconociendo ese sentido político que tienen las FARC en algunas regiones, da ese reconocimiento, pero a la vez tiene controlado un poco lo que es el tema de la apertura al diálogo del estatuto de oposición o lo que es la comisión sobre el tema electoral. Entonces creo que se llegó a un acuerdo que deja contentas a las dos partes, pero sobre todo que permite o que abre la puerta, y lo dijo tanto el presidente como lo dijo Humberto de la Calle, a un debate sobre una reforma profunda al sistema democrático. El tema de que políticos vinculados con criminales, el tema de corrupción sistemática electoral, creo que se requiere una reforma y creo que abre las puertas a eso. Y algo muy importante quiero destacar acá, casi todo está en el marco de la Constitución del 91. O sea, no estamos hablando de una nueva constituyente, no estamos hablando de una transformación radical. Igual pasó en el punto de tierra. Yo creo que esto es un avance súper importante comparado con lo que pasaba en el Caguano, en Tlaxcala, etcétera. Y lo segundo que quisiera manifestar es que se anuncia que no hay suspensión de diálogos, que se sigue apretando el motor. Y eso es una importante noticia. Es la noticia después de esta, es que no va a haber pausa durante el proceso electoral. Claro, el proceso electoral, y eso significa que hay un buen ritmo. Ahora, y termino con esto, hay que dar garantías de justicia transicional a las FARC, eso creo que la gran mayoría del país debe aceptarlo, es el sapo que nos tenemos que comer, creo que los analistas son conscientes de esto, y en ese momento, cuando llegue la discusión de todo el proceso, pues sabremos las condiciones, pero yo creo que eso es un avance histórico, creo que el proceso de paz es irreversible, creo que esto va a seguir teniendo muchas dificultades, pero los anuncios, las dos noticias de hoy son muy claras. Se convoca unas comisiones, se llama a una izquierda democrática a conformar esta reforma, no se detienen los diálogos y se reconoce que pasamos al tercer punto y que falta un tema de justicia transicional, que creo que es lo normal de la negociación, eso tiene que ir al final. Alfonso Prada. Bueno, una aclaración. En el texto original del acuerdo de febrero del 2012, el tercer punto realmente era el fin del conflicto. Y el fin del conflicto se desagrega primero en cese al fuego y de hostilidades, y el segundo punto, dejación de las armas. Este punto efectivamente pasa para más adelante. Sí, y está en la frase del presidente. Sí, pasa. Que dice, ahora vamos a discutir un tercer punto.
el tema del narcotráfico. Sí, Bueno, que era el Presidencia cuarto de la original. República Voy me para aclara lo en siguiente. este momento para que Sí. superemos los temas de forma. El acuerdo no establece un orden. Lo primero, lo rural, y luego las partes deciden. Entonces, si quieren, sigamos con lo de No, fondo. Perfecto. Pero esto de forma adquiere una importancia Política. muy interesante. Voy a intentar aportar este punto, y es que se hable en una declaración conjunta de que vamos a estudiar la dejación de las armas junto con la versión de participación política Congreso de la República para los próximos años, porque pareciera que esta versión es la del 2018, no la del 2014. Correcto. Circunscripciones especiales, hay que adaptarlas, estudiarlas, identificar cómo son, cuáles son, incluso llevarlo a referendo constitucional si se requiriera en la refrendación de acuerdos, que también es el punto final. Pero hay un punto clave. Y usted me decía que hablaba ahora con Humberto Lacalle, yo hablaba esta mañana con Sergio Jaramillo, y hay una sensación clara en todas las declaraciones, pero particularmente en la conjunta, y es que la participación política en concreto de los jefes guerrilleros, de las FARC, la creación y las condiciones de la creación del partido político, que implica participación en medios de comunicación, financiación estatal permanente y posibilidad de postular candidatos en las elecciones locales, etcétera. Esas condiciones se discuten junto con la dejación de las armas, de tal manera que aquí hay realmente la negociación va a ser una contraprestación de la entrega de las armas, del cese de hostilidades frente a la participación política, Ahí sí un canje, y ¿no? ahora sí Sino es la negociación Oiga, de no, fondo, dejación. es dejación de armas. La dejación tiene muchas condiciones, porque puede ser en el escenario internacional, a la comunidad internacional, como comúnmente ocurre, no es una rendición como lo han mencionado, sino una negociación que implica dejación de armas. Yo creo que aquí hemos calentado motores, hemos llegado, como lo anunció el presidente, y empaqueta tierras, participación política en términos generales, y vamos claramente enfilándonos al acuerdo final, que termina en este punto concreto Me dejas que está una anunciado ya. nota de pie de Mauricio. página, Por favor. Una nota de pie de página, y es que eso quiere decir, aunque ya eso se veía prácticamente imposible, pero eso quiere decir que en estas elecciones del año entrante estos temas no van a estar en juego, porque esto se va a demorar más, pero además porque es que ¿a qué horas? ¿A qué horas pueden Incluso poner el eso? presidente habla en su alocución de la refrendación mediante participación ciudadana, es decir, de referendo constitucional. Claro. Y en esa medida, las elecciones de Congreso o las de presidente se utilizan para ratificar acuerdos y para incorporar las primeras modificaciones para el futuro. Es decir, claramente no entran en las elecciones de marzo y mayo. Que me parece que eso también es noticia. Sí. Noemí Sanín. Bueno, yo no quiero ser aguafiestas, porque de todas maneras hay una esperanza de los colombianos con lo que viene ocurriendo, y creo que se va a firmar el documento. Pero los temas de fondo se están remitiendo, se están difiriendo. Y entonces, ¿qué es la preocupación que yo tengo? Que estamos en simples enunciados. A ver, ¿qué es lo de tierras que se ha logrado y se ha acordado? No sabemos, es un índice. En participación política, yo les digo a ustedes una cosa, esto se parece a lo que muchos hemos planteado en las campañas, pero no hay nada concreto. Esto no tiene la pedagogía que me parece que debería tener. Los discursos del presidente son unos discursos muy buenos, pero totalmente triunfalistas. A los colombianos no se nos ha dicho que la paz cuesta y que nos va a costar. La paz cuesta y nos va a costar mucho. Y en los detalles nos vamos a dar cuenta. Y los detalles aquí nadie sabe, porque es como la ley de la salud. Mientras fue estatutaria no hubo problema. En la reglamentación es donde están los problemas. Ojalá la comisión negociadora nos ayudara después, haciendo la misma comisión, en los acuerdos que va a haber concretos, porque yo les voy a decir una cosa, sí, circunscripciones especiales, eso no es nada nuevo. El artículo transitorio 12 de la El hecho de que no sea nuevo lo deslegitima. No, pero le pregunto, ¿cuántos van a ser? Es decir, la circunscripción especial, ¿cuántos representantes? Porque se habla, es de la Cámara, ¿cuántos va a haber? Ahí es donde está el tema. No es lo mismo que se les den 20 a que se les den 10, y va a haber muchas circunstancias. Tengo dos preocupaciones. Una, que los discursos son muy electorales.
No se está haciendo una pedagogía de cuánto nos va a costar en lo económico, en lo político, de apertura democrática hemos hablado todos, de estatutos de la oposición hemos hablado todos, de circunscripciones especiales hay y hemos hablado, pero no hay de verdad nada en concreto. Todo está diferido, todo se aplaza. Yo quiero agradecer a la comisión negociadora porque creo que ha venido haciendo un trabajo muy importante, o no nos están contando los acuerdos, o que por favor nos ayuden después cuando se haga. Sí, hay cláusula de confidencialidad, de tal manera que esta declaración es un acuerdo conjunto que redactan conjuntamente sin llegar a la minucia y el detalle. Uno podría plantearlo de la siguiente manera. Esto aquí, yo no coincido pues que no haya acuerdos concretos. Voy a intentar describir los acuerdos concretos que se desprenden de la lectura de la declaración. Uno, y son tres elementos fundamentales sobre los cuales circula el acuerdo. Primero, apertura democrática, que tiene 3 subtemas absolutamente acordados. ¿Qué son Uno, cuáles? creación de nuevos partidos, independizándolo del umbral. Eso es una revolución en la política colombiana. Eso, ¿cuál umbral? El umbral del 3%. No, pero dígame cuál. Yo le digo, le puedo explicar de la con mucho legislación gusto. No, por eso, pero es que no dice cuál va a ser el umbral. No, desaparece el umbral. Es lo que están diciendo. Es lo que dicen entre líneas. Yo quería preguntarles eso. No es concreto, por ejemplo, ese punto en una discusión que hoy existe, porque hoy existe esa discusión. Claro que sí. Hoy tenemos en Colombia partidos políticos que van a desaparecer sí o no, precisamente porque su personería jurídica depende del umbral. Acaban de decir, se desliga totalmente del umbral. Pero eso es lo que viene pidiendo el Partido Comunista, la Exactamente. No solamente ellos, el Partido Verde, el MIRA, Cambio Radical. Ariel. Por favor, un debate que está sobre el orden del día. Mire, a ver, tres asuntos. Uno, el proceso del Caguán sacrificaba la agilidad por participación y llegó a un estancamiento. Este proceso de La Habana se sacrifica la participación por la agilidad. Y desde el principio quedó claro que había unas cláusulas en algunos acuerdos mínimos. O sea, no los conocemos en total cuáles fueron esos acuerdos mínimos. O sea, es muy difícil hacer futurología sobre lo que tenemos. Entonces, esos detalles hay que tener cuidado si están o no están. Creo que se expresan algunos. El tema de personería jurídica y umbral, creo que eso más o menos queda claro. El tema de financiación de medios locales. No hay nada concreto y de inmediato vimos la polémica del primero concreto. Sí hay temas concretos. Primer tema. Yo saqué una lista de 5 temas concretos sobre los cuales les iba a preguntar ahorita, porque sí es cierto que hay, digamos, una percepción en esto, y lo decía Mauricio al principio, de que aquí hay, digamos, una noticia general sobre un acuerdo de participación en política que de pronto no está suficientemente explicado para los oyentes y que vale la pena que lo tratemos de mirar. Pero antes de ir a esos puntos concretos, donde yo sí creo que hay unas noticias aquí, más allá de las que estamos reconociendo en este momento, yo quisiera preguntarles sobre el proceso en sí mismo. O sea, lograr un avance como el de hoy en el tema político significaría un punto de no retorno para las FARC. O sea, estamos en un punto en el que todavía hay riesgo de rupturas en este proceso, o con lo logrado hoy, Mauricio, ¿usted cree que ya esto de aquí para adelante siguió? Yo curiosamente creo que los 2 puntos que pueden frenar las conversaciones o hacer que las FARC en un momento dado lo piensen no 2 sino 3 y 4 y 5 veces y eventualmente llegar a la conclusión de que sacrifican el proceso, son 2 temas que no son de negociación en la agenda. ¿Qué serían cuáles? El primero, la reelección del presidente Santos. Es obvio que si uno llega con una contraparte a una serie de acuerdos y esa contraparte no va a seguir y eventualmente quien siga no va a acompañar esos acuerdos o anuncia en la campaña que no lo va a acompañar, pues no hay que ser mago para imaginar que la contraparte, en este caso la FARC, va a decir, hombre, yo creo que con un cambio de presidente de pronto no sigo, o por lo menos lo condiciono a que diga ese presidente. Y un segundo punto que está totalmente por verse, que es el tema de la justicia internacional. Ese es un tema que está presente, que campea sobre la mesa de La Habana y del que dependen todos los demás anteriores. Depende de una cantidad de cosas, porque es decir, ¿cómo puede garantizársele a Iván Márquez, supongamos que la sociedad colombiana representada en esos negociadores llega a la conclusión, representada por el presidente y sus negociadores, llega a la conclusión de que los señores no pagarán cárcel y podrán participar en política en virtud de que pidan perdón, rehabiliten víctimas, contribuyan a la verdad, lo que dice el marco jurídico? Bueno, no dice lo del perdón, pero ojalá en alguna parte lo digan. Si eso ocurriera,
pero resulta que mañana el señor Iván Márquez se sube en un avión y aterriza en París y lo capturan por una orden que hay en Holanda porque un secuestrado holandés, en fin, creo que aquí hemos mencionado ese ejemplo 1000 veces. Eso sigue estando ahí, eso sigue estando ahí. Creo yo que podemos decir hoy que a la luz de la agenda, esto no tiene reversa. Pero hay unos temas externos a la mesa de La Habana que pueden hacerlo reversar. Noemí Sanín. Sí, yo creo que el tema del punto final, que es la aspiración que tiene la FARC, es que ellos no solamente están pidiendo que para ellos no haya ningún tipo de sanción, sino que quieren que para las fuerzas militares, la fuerza pública tampoco la haya, y ellos no admiten pues que se hable en la mesa. Ese es el punto más importante, porque si ellos no consiguen una justicia que les satisfaga, pues ¿para qué sirve la participación en política si no pueden ir? Entonces ese es el punto crucial. Pero lo del consenso que lo mencionaba Mauricio es lo que va a ser muy largo el proceso, porque obviamente las FARC no se van a tener a hacer una negociación con un gobierno que puede ir o no ir en el próximo periodo. Y eso va a ser muy largas estas negociaciones. Pero insisto, los acuerdos que se han logrado hasta ahora, en lo que conocemos, son meros enunciados. No se conoce concretamente lo reglamentario, lo que abre o no esperanzas a que se pueda conseguir. ¿Dónde está lo del umbral? Entonces cualquiera que tenga 5.000 votos puede hacer un ya vamos a ese punto. Partido. Ya vamos, eso no es lo que dice. Ya vamos a ese punto, Ariel. Mira, a ver, decir, yo creo que dentro de ese segundo punto que se anunció, quedan dos mensajes claros. Lo primero es que hay un compromiso de las FARC y del gobierno de firmar un acuerdo. Creo que ya es irreversible y creo que se demuestra. La crisis que vivimos hace 3 semanas, ese proceso de paro, donde se amenazó incluso con parar, con levantarse de la mesa, con detenerlo, creo que quedó superado. ¿Que vamos a tener más crisis? Total, estoy casi seguro que las vamos a tener en el de justicia transicional, pero creo que eso hace parte de la dinámica del acuerdo. Lo segundo, y yo creo que es lo más importante, el tema no son las elecciones del 2014, el tema es el poder local, la disputa por las alcaldías, por los departamentos, quedaron las circunscripciones especiales, quedó el apoyo a los medios comunitarios, quedó un apoyo de un tema de financiación, creo que se va a discutir un tema para promover los movimientos y el paso a partidos políticos, es decir... Seguridad para el ejercicio de la política, un sistema de seguridad, ¿qué implicaciones son las que tiene? Y costos, ¿no? Ese es uno. Pero por eso, ahora termino usted y entremos a los temas concretos que yo los tengo acá. Entonces, creo que ya hay un modelo, o más o menos hay un camino de lo que va a ser la reforma al sistema electoral en este país. También creo que las FARC se dieron en muchas de sus pretensiones, y creo que el gobierno también tuvo que dar un poco más de lo que pretendía dar, más allá de pautas en medios públicos, más allá del estatuto de oposición, creo que se dio. Entonces, pretender decir que estos son meros enunciados, que esto es un saludo a la bandera, creo que desconoce primero todo el esfuerzo que ha hecho este gobierno, que yo no voté por él además ni nada, pero ya hay que reconocerlo, el esfuerzo que ha hecho las FARC, la esperanza de paz que tienen las regiones, porque una cosa es Bogotá y las principales 20 ciudades. Vayan a Puerto Espina, en el Putumayo, donde hay bombardeos todos los días, donde la gente cae en minas, o sea que hay una necesidad de paz. Además, hay una necesidad de inversión. En el Putumayo, el 80% de la tropa está cuidando infraestructura energética y no hay posibilidad de invertir más para petróleo y desarrollo de las regiones. O sea, creo que hay una necesidad del país de abrir esto a la inversión extranjera, de abrir esto a la participación política, de reconocer unas disidencias. No se había logrado eso. Mire, además lo digo con esto que quiero, el reto que viene ahorita para el gobierno es preparar las alcaldías para este proceso de paz. Este es el primer proceso de paz que tiene 2 características. Los combatientes no van a venir a las ciudades, se van a quedar en los municipios donde operaban y hay que preparar las administraciones públicas. Y el otro reto es preparar la ciudadanía, claro, para tragarse algunos sapos y eso. Esos son los 2 retos que le queda al país. Alfonso Prada y todos los panelistas, antes de irnos al boletín de noticias, el presidente Santos ha dicho, no se para, no suspendemos durante el proceso electoral. Esa fue una de las noticias que se esperaba. Durante muchos días se dijo que había que tomar esa decisión. O sea, eran 2 decisiones, si yo recuerdo bien, Noemí, Mauricio, eran anuncio de la reelección y si durante el proceso electoral se suspendía o no. El presidente ha dicho, no se suspende. Su opinión sobre ese tema. Sí, yo voy a citarme. Hace 3 semanas en la columna dije, creo que el presidente le está poniendo esta condición a las FARC. Firmar el punto 2, avanzar en el punto 2, no firmar porque aquí no hay firmas, acordar el punto 2 para poder seguir y no suspender. Creo que el presidente tenía tomada la decisión de que si no había ese acuerdo,
suspendía, y una suspensión era prácticamente una ruptura. Una ruptura. Esa decisión la tenía el presidente. Creo que hizo una cosa bien hecha el presidente ahí, y fue que se los hizo saber. Y le creyeron. No, más allá de la limitación del acuerdo de hoy. Estoy de acuerdo con Mauricio totalmente. O sea que la salida para ustedes era esa. El presidente estaba lanzando un globo, pero él sabía que iba a seguir. 8:15, si les parece, vamos al boletín de noticias, y al regresar, 5 puntos concretos del acuerdo firmado hoy. ¿Son realmente puntos concretos o son, como ha planteado Noemí, aún enunciados que no están sobre el tapete? De la noche, 29 minutos, regresamos en el debate en hora 20. Hoy estamos con Mauricio Varga, Ariel Ávila, Noemí Sanín y el doctor Prada. Y vamos a seguir hablando sobre el acuerdo al que se ha llegado hoy en La Habana, precisamente con la guerrilla de las FARC. El segundo acuerdo, el primero fue el de desarrollo rural, y este es el de participación en política. Hemos escuchado las opiniones de los panelistas. Para algunos esto es un acuerdo denunciado, sobre los cuales es muy difícil tener seguridades para hablar. Para otros hay unos temas concretos. Hemos sacado aquí en Caracol algunos temas que nos parece son los más concretos de este acuerdo. El primero de ellos, para hablar sobre esos temas principalmente, las circunscripciones transitorias especiales de paz, que son uno de los puntos contundentes sobre los cuales tanto el presidente Santos como Humberto de la Calle y como Iván Márquez hablaron hoy. ¿Qué opinión le merecen, Mauricio Vargas? No, yo creo que lo que el gobierno está tratando de hacer hoy, digamos, desde el punto de vista del mensaje, más allá de lo acordado en La Habana, es de devolverle oxígeno a un proceso que se estaba quedando sin oxígeno. Es decir, de aprovechar este acuerdo con las limitaciones que tiene, que hemos señalado, con el aplazamiento, digamos, de ciertos temas gruesos que aparentemente tiene, pues porque no conocemos el todo de los acuerdos, pero lo suponemos. Con todo y eso, creo que el gobierno trata de tomar esos elementos de acuerdo en el segundo punto de participación política y darle oxígeno al proceso. Me parece que lo más importante está ahí, más allá incluso del contenido mismo de los acuerdos. Es decir, la actitud política del gobierno de comprender que el proceso se estaba quedando sin oxígeno, que era urgente avanzar en ese segundo punto, que se estaba demorando más de la cuenta, y poderle decir al país y hablarle al país en el tono que tanto Humberto de la Calle como el presidente de la República le habló. Hoy el presidente de la República hizo algo que yo no recuerdo en anteriores alocuciones, y es que le pidió al país confianza en él y en lo que estaba haciendo. Creo que eso no lo había hecho. Y le advirtió un camino difícil, ¿no? Y advirtió un camino difícil, que me parece que eso siempre hay que hacerlo. Creo que al presidente se le olvidaba a veces esa advertencia. Creo que es bueno que la siga haciendo y que hable de los sapos, como lo hizo hace muchos meses y lo ha dejado de hacer. Porque a la gente hay que mantenerla consciente del tema y con las expectativas bajitas. A mí el exceso de expectativas siempre me parece que le hace daño al proceso. Creo que ha ayudado mucho el escepticismo de la ciudadanía, curiosamente. Ha ayudado hasta un punto en que se podía volver dañino, y entonces el gobierno y las FARC avanzan en este segundo punto, y creo que por unas semanas va a recuperar oxígeno el proceso. Lo otro que veo en este tema... La imagen del presidente también. Sí, vamos a ver ahí qué pasa, pero debería tener algún efecto claro, positivo en todo caso, que yo siempre he insistido, y lo he dicho en mi columna varias veces, que lo que más podría golpear al presidente es el contenido mismo de los acuerdos. Los sapos mismos pueden golpear en un momento dado, Diana, proceso como el de Guatemala. Pero sí, una última cosa. es para regresar al avance concreto que significa este punto. A ver. Es circunscripción especial, para que los oyentes nos entiendan de qué estamos hablando. Es la creación de unos circuitos electorales especiales de paz en las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia.
Correcto. en la que se van a elegir unos representantes a la Cámara, concretos, que no afectan el número de los 166 ordinarios que define la Constitución política. Es decir, se aumenta el número de representantes en la Cámara de 166 a lo que se determine finalmente de manera eventualmente en el referendo constitucional. de manera transitoria. Decía De Noemí manera Sanín, transitoria. no es un tema nuevo, y efectivamente, Constituyente del 91 garantizó esas circunscripciones de paz. A ver, Pero, perdóname, simplemente las estamos concretando y estamos ahí. Cuando se mencionaba no hay nada concreto, esto es un mecanismo de participación de las FARC a través de la Cámara de Representantes en circunscripciones donde ellos han ejercido algún tipo de control. No hay tampoco ninguna mayor concesión a las ¿No FARC, reconocen porque eso ustedes está que esto es contenido, un tema ojo, de lo un más acto concreto? además de A ver. reparación con la región. Su representación. bueno, depende si es de reparación, depende del resultado, ¿no? A ver, me parece que lo de las circunscripciones especiales se ha hecho en Colombia para las negritudes, afortunadamente, para los indígenas, que fue un gran avance, y eso es un avance, pero seguimos en la incertidumbre. ¿Cuántos van a ser? Es decir, ahí no se dice nada. Depende del número, el sapo, si se lo traga o no la gente. Pero eso ya es carpintería. ojo. Sí. Cuantificar las Es circunscripciones sencillo. le daría mayor peso al acuerdo. Claro que sí. Pero además es sencillo, es carpintería. No, perdóneme. Pues si es como dice Ariel, serían 111. No, perdóneme, No, municipio, perdóneme que no, no es lo grupos de sencillo, no es lo municipios. mismo Son dar grupos. 10 que dar 20 o que dar cualquier número, obviamente importa y mucho, porque circunscripciones especiales obviamente se iban a dar. Me parece que es un avance que no se haya dado en el Senado, porque, y me llama mucho la atención, se Ese da viene en el solamente punto, por el ese es tema el punto de regional, negociación con dejación de pero armas, la Senado. incertidumbre... Justicia transicional. Ese es Esa es justicia transicional. La y participación incertidumbre múltiple. sigue porque no sabemos cuántos van a ser. Ariel, Mira, a ver, en total son 111 municipios distribuidos en 14 regiones. donde hay mayor influencia de las FARC en este momento Así. con conflicto. Con conflicto. Exacto. Y mayor capacidad de parar el Estado, de trancarlo, bueno, pues eso, pero ahí es la discusión por las regiones. Yo quiero decir sobre el tema de la circunscripción especial 4 cosas interesantes. Uno, me preocupa el tema de consulta previa. O sea, porque esto lo tienen que, como es circunscripción especial, esto tiene que pasar por indígenas y por negritudes. No sé si esto en un referendo se pueda solucionar, creería que no. El instrumento jurídico sería diferente. Claro, Pues o sea, si está pero acá, paralizado o sea, el Estado por las consultas previas en esos sectores. Por esa vía, pues, como hay nosotros tenemos tres consultas años, previas, negocio, tenemos consultas previas de 7, sí. 8 años. No, muchos dicen que es un negocio, otros yo también creo que es un Segundo. mecanismo de defensa. Pero termino, Segundo. venga, termino. Una cosita chiquita, ojalá que el tema de la libertad y de la transparencia funcione, porque es que la FARC, que no se nos olvide que son unos terroristas, ojalá con la dejación de armas permitan que se den Cese de estos hostilidades, procesos, claro. Claro, ese es un No, escenario nuevo. esa tiene que ser la Correcto. garantía, que hay una Claro, dejación claro. de armas. O sea, de acuerdo, pero, Vamos a pero hablar me ya del preocupa posconflicto. No solamente A las ver, armas amenazan y amedrentan, hay muchos otros factores de presión que han utilizado los terroristas. No, y repito, eso es un tema de posconflicto, pero termino con esto. Consulta previa me preocupa. Y me preocupa porque creería que el mecanismo de referendo no es suficiente para superar el tema de consulta previa. Algunos creen que es un gran negocio, yo creo que es un instrumento de defensa de las comunidades, también además de un negocio. Pero es una discusión. 2, creo que con esto lo que reconoce el Estado es que hay algunas zonas donde las FARC administran justicia, donde la construcción de Estado pasa por tener con quién colaborar o con quién lo hizo. Ustedes se imaginan el caso de Putumayo, que está lleno de coca, o el caso de Timbiquí en el Cauca, que es solo minería. El día que sacan las FARC de ahí, el posconflicto va a ser muy violento. Y aquí hay un reconocimiento que se tiene que construir, reconstruir Estado con esa gente que salga de la guerra, que se tiene que garantizar que salga de la guerra, que no sigan en las armas. Lo otro, creería, con el tema de las instituciones especiales, que la discusión no es ni siquiera el número, son los años que van a durar esas circunscripciones transitorias. Esa es la Otra gran incertidumbre, discusión. otra incertidumbre. No es otra incertidumbre. Claro, porque ¿qué sabemos? ¿Qué se pero dijo? eso Es muy sencillo, es transitorio y los periodos constitucionales son de 4 años. Son de 4 años. Es una labor también de identificación sencilla de cuántos serían los periodos, 1 o 2 periodos. Sí, No se sabe, vuelven Pero es lo que la tenemos que razón, definir no de se la sabe. carpintería, Por eso, Termino, la implementación no de los acuerdos. carpintería, es lo sustantivo. No, termino, No. y termino con esto. Creo, y lo digo con todo el respeto, creo que el reto de que las FARC salgan de las armas definitivamente, permitan las elecciones transparentes, permitan la consulta, también pasa porque todos los partidos hagan lo mismo. Porque el Partido Conservador no siga dejando meter para políticos, porque el Partido La U no lo haga. O sea, el debate
que se abre ahorita es la oportunidad que tiene la sociedad para transformar esto. O sea, el tema no es que las FARC lo vayan a hacer, el tema es que la sociedad lo tiene que hacer. Te saliste al siguiente tema, que es la revisión de la transparencia en el sistema electoral. Porque si aquí ahí hay un reto gigantesco. Ahí hay un reto gigantesco. Pero le digo, termino eso. Mire, si aquí alguien ha sido experto en combinar las formas de lucha, además de las FARC, ha sido esa derecha radical. Y ahí también tenemos que atacarlo. O sea, esta es la oportunidad para esto. Esta es la oportunidad. Ojo. No. Y titule la frase de Ávila, el señor Francisco Gómez Cerchar, que amenaza, tiene canto de homicidio, tampoco es un terrorista, o los demás. No, yo estoy completamente de acuerdo con Ariel. No, el debate, aquí hay una oportunidad para revisar el de ambos, Estado y guerrilla. Aquí los partidos y el Estado también ojalá tienen que lo lograrse. Quiero decirles que Álvaro Uribe ya puso trino y anuncia que mañana escribirá sobre elegibilidad de terroristas. Óscar Iván Zuluaga, en su opinión, dice que el anuncio de las FARC es una nueva burla para los colombianos. Pero en general el Twitter, y en eso le voy a pedir a José Luis Querubín que haga una revisión, está hoy menos polarizado que de costumbre sobre el tema del proceso de paz. Pasamos al segundo punto. Sí. Exactamente ese, creación de nuevos movimientos políticos que no dependan sus personerías jurídicas del umbral. Su posición, Alfonso Prada. Bueno, ¿en qué consiste este punto? Básicamente, la evolución del umbral, que viene del 2% y pasa al 3% el próximo 9 de marzo, ha implicado... Venimos además de 50.000 firmas en la Constitución del 91, que implicó la creación de 74 partidos políticos. Con la creación del umbral del 2% bajamos a 16 partidos políticos, y con el aumento al 3% del umbral podemos bajar a 8, 6 o 5 partidos políticos. Con esto, y en la declaración lo mencionan, se rompe totalmente el criterio del pluralismo original de la Constitución del 91, y aquí lo que se pretende es regresar a un modelo de apertura democrática con pluralismo de partidos que permita facilidad en la creación de nuevas opciones políticas sin que tengan que desaparecer por cuenta de exigencias que solamente los partidos grandes pueden cumplir. Ese es el punto. En este momento estamos a punto de ver desaparecer por lo menos 4, 5 o 6 partidos por cuenta de la exigibilidad de ese umbral. Facilitar la creación de partidos y la permanencia de ellos sin estar ligado a la votación del umbral aumenta la posibilidad de crearlos. Ahora, nuevamente nos van a decir, pero entonces ¿cuántos se van a crear? Veo en el espíritu, ojo con la frase, sin poner en riesgo los avances del sistema de partidos, que no exacerbe a 74, pero tampoco que lo reduzca a un sistema bipartidista. Porque nos pasa un poquito el cuento del raponero de la séptima, que todo el mundo dice, cójalo, y cuando lo cogen, suéltelo. Nos pasamos 20 años diciendo qué vamos a hacer para acabar con los partidos de garaje, para reducir el número de partidos políticos y para volver esto una democracia como las democracias modernas que funcionan con 5 y con 6 partidos. Entonces me parece que ahí, entendiendo la utilidad que para esta coyuntura tiene, eso también debería ser transitorio. Es decir, debería llegar un día en que todo funcionara con un umbral y volvieran, y los que hubieran superado los 8 o 10 años de ese tránsito sobrevivieran como partidos políticos. Y segundo, y esto me parece notable, y es que muestra esa preocupación de las FARC por ese tema, que sienten que no van a sacar muchos votos. Debilidad, claro. Porque es que si estuvieran convencidos que tienen 1 millón de votos, no se ponía a discutir por el umbral. Es que tiene el 1%. Así es. Entonces me parece eso, que para que lo anotemos ahí al margen, me parece que es una preocupación. Eso ya es estrategia electoral. A ver, yo les pregunto lo siguiente. El umbral se pierde la personería jurídica si no se llega al porcentaje del 3%. Correcto. Es para la sostenibilidad. Y la creación. Pero les pregunto, ¿cómo entonces el Uribe Centro Democrático, que no tiene antecedentes como movimiento, como partido, va a poder tener listas para Senado y Cámara y va a poder tener candidatos si no tiene umbral? Contésteme eso. Con mucho gusto. No hay sino una manera, artículo 107 de la Por las firmas. No hay sino una manera de tener personería jurídica y crear un partido político, que es presentar listas en las elecciones de Congreso y obtener el 3% del umbral nacional, que equivale a 450.000. Para poder presentar la lista, si no tiene personería, por no ser partido, como el Uribe Centro Democrático, un número de firmas. Tiene que recoger un porcentaje de firmas que en este momento equivale casi a 50.000 firmas para Congreso y 500.000 firmas para Presidencia de la República. Usted me está dando la razón, que si pueden hacer con
que sí se puede nacer con firmas, con la cantidad solamente de para inscribir por eso, se para pueden inscribir. inscribir, Y también va a tener pero se pierde la personería si no se alcanza el umbral en tema la de elección electoral. Es que si no se pasa el umbral es que nunca se tuvo. Exactamente. O sea, nunca solo puede inscribir. inscribir lista. Sustentabilidad. Nacimiento y sostenibilidad. Ambas confluyen en eso. Pero repito, Sí, no hay. me parece que esto muestra que las FARC asumen que su potencial electoral es limitado. Pero usted me permite un comentario, es que yo creo que las FARC obviamente se dieron cuenta que por las armas y la violencia no pueden llegar al poder. El tema de ellos, mucho más que la representación política, es lo de movilizaciones sociales, Así que es. es el Y trasfondo de todo. bastante Ese es el punto. planteado Quedó acá. bastante Sí, planteado acá. Ese es el Bastante énfasis. concreto, ¿no? La FARC se van a tomar o se quieren tomar y quieren cambiar la política y voltear para el socialismo del siglo XXI o para el nuevo eje de Sí me Nicaragua. y de extrañaba todo, que no lo dijeran, es por porque el usted tema de decía movimientos ahorita sociales. que era enunciativo. Y quiero pero todos decirle somos que votos, si aquí hay enunciativo... Si eso es en si hay- democracia, perdón, y si es en paz, no hay problema que la gente Mauricio, salga a marchar. Me ¿Cuál es el gustaría, problema? me gustaría que analizáramos Sí, ese es una punto que oportunidad plantearon para que ayer. sea mejor Si Colombia. uno lee el comunicado, uno de los grandes puntos sobre los cuales hay reiteración permanente es en la participación ciudadana y de organizaciones sociales. Garantizar esa participación política. ¿De qué manera? Y se crean además en este comunicado diferentes mecanismos para garantizarla. Ahí hay un cambio en el ejercicio, habría un cambio en el ejercicio de hacer política en Colombia, Claramente. ¿o no? Claramente. Total. Sí, no sabemos. Ahí sí me perdonan, no sabemos porque no sabemos cómo se concreta eso. La realidad es que en Colombia, por lo menos el acuerdo en ninguna parte dice que se va a cambiar la democracia de los votos. Se va a tratar de perfeccionar, se va a hacer más transparente, se va a buscar hacer más transparente el sistema, se van a bajar umbrales en circunscripciones especiales, pero en ninguna parte se va a decir que los votos no sean lo que No, pero hay una Eso que manera. usted dice no es un revolcón en la estructura Yo le digo, ¿dónde está el electoral. Pero si Yo le los digo- votos son los que definen, Claro. a mí Pero estamos personalmente, hablando de como otra demócrata, cosa. no me preocupa Mauricio, lo más mínimo que Mauricio. un movimiento social pueda poner unos votos Pero, y unos representantes. claro, pueda salir a protestar, y pueda salir a marchar, esa es la democracia sana, pues. Ni creo que eso Estamos vaya. hablando de otra cosa, Mauricio. La participación a la que se refiere el acuerdo no es solamente electoral, ni cómo los movimientos sociales se convierten en grupos políticos electorales. De hecho lo son y están reclamando que lo sigan siendo en este acuerdo. Ahora están hablando de cómo esas organizaciones sociales inciden en la participación democrática a través de las otras formas de participación, como el control ciudadano a la autoridad pública, o como la mencionan Pero expresamente. mucho de eso ya existe. Perdóname. Mucho de eso ya existe. Correcto. Lo que están Mucho de eso pidiendo ya es, existe. mira lo que están pidiendo, aumento de garantías para la protesta social, para la marcha social, aumento de garantías eso sí me parece para la muy- movilización social, pero termino con este Financiación, termino con medios este de análisis. comunicación. Termino con esto. Claramente le apuntan a una política que están comenzando a hacer desde La Habana cuando filtran marchas. Pero es que, ojo, están me parece totalmente intentando justo y lógico, y lo voy a decir reivindicar. porque es que yo Alfonso, creo claro, que termine, claro, Alfonso. un paro, Oye, espere un están segundo para que termine, carreteras Alfonso. apoyados por la guerrilla es una cosa. Cuando no hay guerrilla Mauricio. para las carreteras me parece que hace parte de la protesta. Mauricio, deja yo creo que terminar, están Alfonso. intentando claramente reivindicar en el texto del acuerdo que son o quieren hacer política como voceros de esa organización social, de indignados, etcétera, y le están apuntando a ese tipo A ver si lo de, consiguen. voy a hablar en términos de mercadeo electoral, de mercado electoral político, a ver si lo consiguen, pero obviamente esa será una batalla electoral Pero que insisto, exigirá a los partidos sí, pero también insisto en un punto, su componente a mí me parece social. que eso hace parte Mauricio. de un totalmente normal avance democrático, me parece válido. Me parece que un movimiento de protesta social debe tener muchísimas más garantías si ya no está bajo sospecha de tener detrás un grupo armado, que como ocurre hoy, donde esa sospecha existe y donde necesariamente hay una frontera entre lo que es armado y lo que no es armado, que termina en lo que terminó el paro agrario, que es cuando el presidente manda al ejército a las carreteras a despejarlas, y ese famoso anuncio que cuando digamos pasa. Entonces, mire hace cómo ciertas- sí tiene hilación pero enorme. déjeme terminar porque Dale. entonces, mi punto es, yo creo que ahí no hay que llamarse a despeluque. No, me parece totalmente lógico. Si eso ocurre, si
deja de haber grupos armados metidos en las manifestaciones y en las marchas de protesta, pues que esas marchas de protesta tengan una serie de garantías que no es lo mismo dárselas cuando están apoyadas por grupos armados. Mauricio, pero no solamente si se llaman guerrilla, la violencia que ejercen está mal. Es que si los paros del futuro van a tener lo que usted dice que es legítimo, que es parar las carreteras, es que es un juego de derechos. Es decir, el derecho a la vida, el derecho a la movilización, el derecho a la salud, que muchas veces se obstaculiza por ese tipo de temas, va a ser muy grave. Si pensamos todo así. Tenemos que permitir y garantizar la protesta y dar garantías, pero que se deje la violencia, que se garantice que no haya violencia. Pero las garantías son distintas si no hay esa sospecha. Mira, yo tengo esto. Primero, no hay que tenerle miedo a la democracia. Las marchas, las protestas, el fortalecimiento de la veeduría, el fortalecimiento del movimiento social es una garantía para una democracia sana. Yo creo que el mensaje aquí hay dos mensajes de fondo. Aquí, claro, de acuerdo, pero es que yo lo prefiero ver marchando y no con fusiles, digamos, esa es la posición mía. Ahora, aquí hay dos mensajes de fondo. El mensaje de fondo, y creo que las FARC, por la misma situación de debilidad que tienen, lo reconocen, es que ellos creen, igual el Estado, que fortaleciendo la ciudadanía es cuando vamos a empezar a dar las grandes debates sobre transformación de esta sociedad. Y creo que tienen razón en eso. Creo que eso lo tenemos que hacer con la sociedad. Y creo que la sociedad es la que va a aportar el referendo. Fortalecer los movimientos, darles capacidad de comunicación a los medios de comunicación locales, darles financiación, no es más que fortalecer la democracia para que comience un debate claro de transformación de esa sociedad. El segundo debate es que aquí no se trata, Mauricio, aquí no se trata de volver al sistema de la operación avispa que nos trajo después de la Constitución del 91, que después de la reforma del 2003 y el 2006 llevó a grandes partidos. De eso no se trata, la discusión no es esa. La discusión es cómo le vamos a dar participación a grandes sectores de la sociedad que durante años estuvieron excluidos de la participación política, como la gente que colonizó el Caguán, el Pato, el Guayabero, gente que no tiene cédula, mucha gente que está metido en el tema de narcotráfico porque no tiene otro medio de subsistencia, gente que no ha inscrito la cédula. El debate es ese, por eso las circunscripciones especiales. Quisiera saber, ahora que está hablando de ese tema, ¿cómo va a ser el ministro de Defensa con ese proyecto de penalización de la protesta después de este acuerdo, que básicamente lo que hace es replantear y rescatar que constitucionalmente está garantizada? Sí, yo creo que lo dice para cuando el acuerdo sea un acuerdo real y cuando todo esté terminado, y será para futuro. A mí me parece que en las actuales circunstancias el ministro de Defensa tiene toda razón, porque es que vuelvo a mi punto. ¿De penalizar la protesta? Claro, porque es que si la protesta está relacionada con grupos armados... Pero no penalizar la protesta, así está mal presentado, es penalizar los delitos que se cometen alrededor de la marcha. Es que caíste en una trampa. No, ya hay delitos sobre eso, ya se castiga el terrorismo, se castiga eso. Mauricio. Déjeme terminar. El punto es muy sencillo. Es que una cosa es la protesta social bajo sospecha de estar respaldada y muchas veces incitada y obligada por esos grupos armados, presionada por esos grupos armados. Y ojo, que en el historial de protesta social no solo ha estado la guerrilla, también los paramilitares han creado marchas y protestas y tomas. Es decir, eso ha ocurrido en Colombia. Y mientras ese panorama no se despeje y haya grupos armados en Colombia, me parece normal que la respuesta institucional tenga que ser mucho más fuerte e incluso llegue a la judicialización de aquellos líderes que se relacionen con los grupos armados. Pero es que ya hoy se da. Pero perdóneme, Diana, perdóneme. No es mi Lo que quiero decir es que en un futuro ideal de posconflicto, en que no haya grupos armados, eso tiene que ser distinto. Y el ministro de Defensa de aquella época seguramente hablará distinto de la actual. Tiene que ser igual ahora y mañana. En los paros y en las protestas no puede haber violencia. Y no solamente la violencia que ustedes mencionan del fusil, es que hay muchas otras formas de violencia y de presión. De modo que nosotros tenemos que dar todas las garantías y prevenir y proteger a la sociedad en sus libertades y en sus derechos, porque si no Colombia, con esta incertidumbre, porque todos estos acuerdos lo que están creando, y ojalá los resolvamos a favor de una sociedad más justa y más democrática, pero vuelvo y pregunto, ¿no es suficiente con la legislación que tenemos hoy para judicializar a quien sale a protestar y utiliza la protesta legítima para hacer actos de vandalismo y cometer delitos? O sea, hay que generar un nuevo proyecto de ley
para castigar mayores, eso de otra manera. No, yo no creo, pero lo que quiero... Muchos manifestantes violentos que agredieron violentamente a la fuerza pública. Y va a haber, que los castiguen con la legislación actual, ¿o no? No, soltaron a 175 de Pero los el que están delito acusados. está, Mauricio. O sea, Sí, que pero digo, pero el tema me es el parece- funcionamiento de la Mire, lo que justicia. quiere la Se FARC, castiga el terrorismo, perdóneme, se lo que castiga- quiere la FARC es la financiación de los movimientos sociales, los medios de comunicación, las garantías. Yo lo que creo es que hay toda una estrategia política muy profunda a través de la movilización social para cambiar las armas por otros mecanismos para acceder al poder. Ahora, la democracia existe Pero, y los exacto. votos son los que dirán. Si eso es así, claro, es para- así, y es así, tiene que y es ser- democrático. claro, Ojalá sea verdad que claro, así. claro. Así es y es Yo- democrático. Perfecto. No, y es democrático, Correcto. pero tenemos que luchar todos para prevenir que los cambios sean para bien y para una mejor sociedad Así más es. justa, más igualitaria, y no para volver el país un paro permanente y una movilización. Bueno, y pues una protesta lo que permanente. estamos es listos para competir democráticamente y lo que estamos reclamando con este proceso de paz Se es que necesita las un FARC acuerdo con la dejen FARC las para armas eso. y se reincorporen a la vida democrática. Las Si FARC es vienen a por vía jugar- de organizaciones sociales, de marchas, pues bienvenido, pero lo importante es, Diana, tercer eje central de este acuerdo, romper el vínculo entre la política y las armas, lo dicen expresamente. Y aquí creo que está el meollo del asunto. Surgen dos temas supremamente claros. El estatuto de la oposición para garantizarles cómo hacer política y segundo, seguridad integral, porque no podemos repetir Lo de la escena de la Unión Patriótica, ni podemos traerlos a que se masacren acá por parte de balas oscuras y la oscuridad que siempre hay Se les detrás tiene que de dar estos todas las procesos. garantías Seguridad para que no integral, los pero hay una, Y hay, que hay eso- una y que parte, eso además Mauricio, parte- y que eso Mauricio, además hay algo que, parte hay de la algo, base de que no combinen más las formas de lucha. no, es que tiene que ser así porque partimos del romper el vínculo. Es que a mí digamos, la expresión me parece muy hermosa. Romper el vínculo entre políticas y armas, de tal manera, y dicen no para las FARC, para todo actor político en Colombia, en donde factores de violencia no son solamente la guerrilla, ¿Y cómo? sino ¿El otros, cómo? Ariel, Eso que se tú le has estudiado garantizó a la mucho, UP y no con se seguridad, cumplió. por eso, con seguridad ¿Cómo va a integral, ser? no solo para las FARC, sino para todos los actores políticos que Precisamente por ponen la en riesgo su experiencia vida de la cuando la UP, hacen. ¿Cómo? entiendo, fue analizado e incluido este punto de la seguridad para la participación en política de los Pero grupos el cómo es lo armados. importante. 8:54, gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Seguimos mañana con otro debate aquí en Oro 20 y mañana el gran debate sobre la justicia en Colombia.